Vamos a conversar con la politóloga brasileña Ana Teresa Duarte sobre pues cómo está la situación en su país con vistas a las elecciones presidenciales en octubre próximo. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a usted, Francisco. Muchas gracias por la invitación. A ver, veamos. Las últimas encuestas siguen indicando que Lula va a ganar, ¿no? Sigue bastante adelante, incluso podría ganar en primera vuelta. Sin embargo, un nuevo elemento es que hay esta norma adoptada por el Congreso brasileño, además de manera aplastante, ¿no? Porque incluso creo que los opositores a Bolsonaro lo han aprobado, ¿no? 469 votos contra 17, que le permite a Bolsonaro un plan de más de 7.000 millones de dólares de ayudas sociales y de todo tipo. Y eso evidentemente va a tener un impacto, no lo dudo, me imagino que es difícil pensar que no, en la campaña electoral. Lo interesante es que incluso los opositores, imagino que se verían difícil políticamente decir que no iban a apoyar, no iban a apoyar ese plan, ¿no? ¿Cómo ve usted esta situación? Bueno, de hecho, en la última encuesta de opinión de Datafolha, que fue realizada pasados 27 y 28 de julio, Lula se mantiene con el 47% de las intenciones de voto, mientras Bolsonaro tiene el 29%. Así que por el momento existe una diferencia significativa entre los candidatos. Y en tercer lugar se encuentra Ciro Gomes con solo 8% de las intenciones de voto, lo que demuestra lo polarizadas que están estas elecciones. También hay otros 10 candidatos compitiendo en estas elecciones, todos con intenciones de voto totalmente inexpresivas. Sí, de hecho, Bolsonaro logró aprobar un proyecto de enmienda constitucional, ya fue aprobado, lo que en realidad le impide la ley electoral, porque en año electoral no se puede aumentar el valor de los auxilios, como el auxilio al programa Auxilio Brasil, pero eso lo logró Bolsonaro, lo aumentó muchísimo el valor de ese auxilio, así, lo que demuestra que sí, de cierta manera ya empezó a utilizar el maquinario público, el maquinario estatal, con fines electorales. Claro, y eso le va a dejar al siguiente gobierno, el suyo o el de Lula, un problema también financiero, ¿no? Porque eso habrá que pagarlo de todas maneras y se lanza ese programa. He visto que hay medidas como por ejemplo dar subsidios a los camioneros. Acá tenemos un problema en el Perú de camioneros también por el tema de la gasolina y otras medidas, ¿no? Eso va a significar también para el próximo gobierno un problema, ¿no? Financiero. Sí, no importa quién gane las elecciones, va a recibir un país con una economía completamente desestabilizada. Incluso también en encuestas de opinión, la encuesta de Quest, para el 44% de los brasileños la economía sería el principal problema a ser enfrentado. Bolsonaro aún no ha mostrado ningún plan económico, ningún plan social para el próximo gobierno. Lula sigue con el mismo discurso como si estuviéramos todavía en 2010, en el inicio de los años 2000, cuando el contexto internacional era otro, cuando vivíamos el boom de las materias primas, de las commodities. Entonces, en realidad, ninguno de los dos principales candidatos ha mostrado un plan económico para resolver la situación que está pasando el país económicamente. Claro, solamente respecto de eso precisamente hay un artículo en el Foreign Affairs donde dicen que en Brasil hay una especie de nostalgia, ¿no? Lula representa la nostalgia, efectivamente él salió creo que con el 80% de popularidad y como él, bueno, y cuando él, digamos, dejó un país que finalmente estaba aparentemente en buen camino, pues ahora la gente parece que puede repetir el plato como había hecho cuando él fue presidente, ¿no? Sí, yo creo que en el caso de Lula hay una diferencia muy clara entre el programa de campaña y un programa de gobierno. El Lula tiene un discurso que se podría considerar populista, que es muy poco realista, pero diría que es un discurso con fines electorales. Y una vez que, Lula cuando era presidente no gobernaba de manera populista. Él respetaba las instrucciones, negociaba con todos los sectores, incluyendo con las empresas privadas, con los banqueros, y los banqueros estaban muy satisfechos durante su gobierno. Así que él sí gobierna de manera liberal, pero su campaña está totalmente dedicada a
a glorificar el pasado, su gobierno pasado, y en realidad los contextos domésticos internacionales son totalmente distintos a lo que pasó en los años 2000. Sí, así es. Ahora, una cosa que llama mucho la atención también ahora es la violencia, ¿no? La campaña electoral aparentemente se están registrando más actos violentos que, por ejemplo, estaba viendo unas estadísticas respecto del año 2020, que fueron las elecciones municipales, y decían que en el primer semestre se habían registrado 23% más actos violentos. O sea, hablaban de 214 actos violentos que incluyen amenazas, homicidios, en fin, ataques en general, contra 174 hace 2 años. Esto también es una cosa preocupante, ¿no? Claro, desde 2018 que las elecciones son más violentas. Incluso Bolsonaro empezó a subir en las encuestas en 2018 cuando le plantaron supuestamente un cuchillo cuando estaba hablando públicamente. Y bueno, hoy en día el gobierno sigue difundiendo el caos, haciendo con que la gente dude del proceso político, haciendo con que la gente esté cada día más polarizada, mucho más de lo que ya están, y siendo que las urnas electrónicas no son confiables, y amenazando con intervenciones militares, y así, y mucha gente lo apoya y mucha gente tiene miedo de que eso esté amenazando la democracia, y así estamos viviendo esa violencia. Y yo creo que las cosas en realidad todavía ni han comenzado, porque la campaña todavía no ha de hecho comenzado. Los primeros debates, las campañas electorales de hecho todavía aún van a comenzar, así que el escenario puede cambiar, incluso la posición el porcentaje de votos de cada candidato puede cambiar bastante hasta octubre. Claro, efectivamente todavía es un poco pronto. Y como decía, estas medidas sociales de Bolsonaro, que dicho sea de paso, al inicio de su mandato también había aplicado, ¿no?, un plan de medidas sociales que le dieron, fue una cosa provisional, ¿no?, le dieron bastante popularidad, las retiró y de pronto su popularidad se fue al suelo. Y ahora aparentemente podría volver a ampliar su margen de aceptación. Ahora, una cosa que también llama la atención, estaba leyendo también un artículo sobre la participación de las mujeres y las minorías en estas elecciones, ¿no? Para empezar, los candidatos esta vez pues no hay mujeres, por lo menos en las dos fórmulas principales, ¿no? En el caso de, además decían, son hombres más mayores. En el caso de Lula ya tiene, ¿cuánto?, 76, 74 años, y se ha ido con un señor Ackmin que había sido, ¿no?, gobernador, alguien de la derecha en todo caso, ¿no? Y en el caso de Bolsonaro, que pudo haber escogido una mujer, finalmente se ha ido con un ex militar. Estaba leyendo también que de las 27 candidaturas para las gobernaciones, porque hay que recordar que Brasil es un estado federal y por lo tanto se eligen también gobernadores, solamente hay 2 mujeres como candidatas. En general, pareciera que en Brasil pues están bastante atrás, a pesar de la presidencia de Dilma Rousseff, ¿no? Claro, bueno, Brasil es uno de los países que está peor ubicado de todos los países del mundo en cuestión de paridad en la representación política. Estas elecciones son unas elecciones especiales. La gente de izquierda tiene mucho miedo por la democracia, así que Lula aparece como esa persona que sería la única izquierda posible para enfrentar y ganar a Bolsonaro, y no deja una tercera vía para un tercer candidato que podría ser una mujer. Bueno, hay 2 mujeres que sí son candidatas, pero siguen teniendo una intención de voto muy inexpresiva. En relación a los gobiernos estaduales, sí, bueno, así es como ha sido toda la vida en Brasil. Los hombres son los principales candidatos a gobernador. Sin embargo, en mi estado, que es Pernambuco, la situación es justamente el opuesto. Son 2 mujeres las principales candidatas a ser gobernadores de Pernambuco. Y bueno, para eso tendríamos... Y Bolsonaro, bueno, Bolsonaro nunca le importaría poner una mujer como vicepresidente, porque él simplemente no cree en la paridad. Desde que era diputado federal, que siempre se pronunció de una manera misógina y racista y homófoba,
decía, por ejemplo, que las mujeres deben ganar menos porque se quedan embarazadas, por ejemplo. Entonces, de una persona así, de un candidato así no se puede esperar que le va a dar lugar a una mujer en la vicepresidencia. Claro, sí, lo decía eso porque había leído que estaba bien una mujer ahí que está en su gobierno, que le elogiaba mucho, en fin. Pero al final, claro, cogió a un ex militar. Eso es otro punto, ¿no? Bolsonaro se ha rodeado mucho de militares, ¿no? Y eso también es un punto bastante preocupante, ¿no? Sí, Bolsonaro es un ex militar, sí se ha rodeado bastante de militar, es una persona que siempre ha defendido a la época de dictadura militar por la que pasó el país en los 70 y los 80 y siempre defendió la tortura incluso defendió el torturador de la expresidente Dilma Rousseff y, y bueno, esa es la situación. Ahora, otra cosa también... Y bueno, Sí. perdón. No, sí. No, yo iba a decir, no, que está muy, que su vicepresidente es un general del ejército, que el ministro de la defensa también es un militar y que sí incluso involucró también las Fuerzas Armadas en todo el proceso de fraude electoral. Las Fuerzas Armadas también cuestionaron la legitimidad del proceso electoral. Y bueno, y Lula, por otro lado, dijo que cuando era presidente también tuvo buenas relaciones con los militares y Lula tiene mucha confianza de que los militares serían un poco más responsables que Bolsonaro, así que Lula cree que no se debe preocuparse tanto por los militares. De acuerdo. Otra cosa que estaba también leyendo, hablando de estadísticas, no solamente de las mujeres, sino también de las candidaturas de las personas negras, también que corresponden, son una parte importante, por supuesto, del electorado, pero prácticamente están en nada. Creo que son con las justas 4% de personas afro-brasileñas que han sido elegidas, o sea, poquísimo, ¿no? Claro, porque lo que pasa es que en Brasil, y eso por investigaciones en el área de ciencia política, que ya llegaron a la conclusión que puntos importantes para que uno llegue al poder sería tener un buen capital familiar y un buen capital socioeconómico. Así que eso ya deja fuera la mayor parte de las mujeres, de la gente negra. Eso impide que la gente simplemente llegue. Por ejemplo, yo había dicho que en mi estado, en Pernambuco, son 2 mujeres las que están encabezando todo el proceso electoral. Bueno, las 2 son, una es hija y otra es nieta de exgobernadores. Son familias que están en la política desde hace años. Así que ingresar en la política siendo mujer, ingresar en la política siendo negro, es bastante difícil. En realidad, aquí son los mismos candidatos que se están reeligiéndose por años y años. Como Bolsonaro, por ejemplo, pasó casi 30 años, 28 años eligiéndose como diputado federal. Claro, hay mucho, sí, pues efectivamente hay dinastía. Dicho ese paso, hay creo que 2 hijos, ¿no?, de Bolsonaro, uno que está en el Senado y otro que es diputado. Entiendo que el diputado además es hincha de, como se dice acá, de Donald Trump, ¿no? ¿Cómo se llama él? Ya no me acuerdo su nombre, pero tiene pues un vínculo muy estrecho con Donald Trump, ¿no? Sí, en realidad son 3 hijos que están en la política: Flavio, que es el senador; Eduardo, que es el diputado; y Carlos, que es concejal por Río de Janeiro. Y sí, en realidad Bolsonaro sigue mucho de la fórmula Trump en relación a las fake news, en relación a hacer que la gente dude de los medios de comunicación, que la gente dude del proceso electoral, en dividir a la población, a los votantes. Por ejemplo, en la época de la pandemia, ambos presidentes demostraban no creer en la gravedad de la pandemia, del COVID, al mismo tiempo que Trump decía que era como un small flu, una pequeña gripecita. Bolsonaro le dijo lo mismo, que era solo una gripecita, el COVID-19. Así que sí, en realidad que Bolsonaro tiene mucho que ver con Trump, sí, con su manera de gobernar. Y ya como última pregunta, en general da la impresión que en todo caso en Brasil, digamos,
no es que haya mucho entusiasmo, ¿no? Ni siquiera entre la gente que va a votar por Lula se vota por él, porque bueno, finalmente es el que está ahí para impedir que Bolsonaro sea reelegido, pero da la impresión de que no hubiera pues un gran entusiasmo en Brasil por esta elección, ¿no? En relación, bueno, yo quizás no estoy muy de acuerdo. Yo creo que sí, de la parte de la gente que vota en Lula, en el Partido de los Trabajadores, ahí está la gente de izquierda, que siempre votó a la izquierda, pero la gente que siempre votó al Partido de los Trabajadores, también la gente que siempre votó en una tercera vía de izquierda, pero que ahora no va a arriesgar votar en una tercera vía. Y también, bueno, la gente que de hecho es demócrata, y la gente de centro derecha, pero que cree en la democracia, tampoco va a votar en Bolsonaro. Bolsonaro, por otro lado, sigue teniendo sus electores fieles, y sobre todo una larga parte de los evangélicos, por ejemplo, del país, que difícilmente votarían en Lula. Claro, pero me refería a que en realidad hay una parte del electorado que va a votar por Lula, en realidad no porque sea de izquierda, sino porque, bueno, hay que parar a Bolsonaro, pero no es que sea necesariamente de izquierda, ¿no? Sí, justamente, sí. Hay una gente que simplemente por creer en la democracia, en las instituciones, por tener miedo de lo que pueda hacer con las instituciones Bolsonaro, sí va a votar en Lula. Pero igual esa gente yo creo que está bastante involucrada en el proceso, y de hecho muchos ya empezaron a hacer una cierta militancia por Lula para que pierda Bolsonaro, aunque no sean petistas, no sean lulistas. De acuerdo, de acuerdo. Ok, muy bien, gracias por esas explicaciones. Vamos a ver qué pasa. Todavía faltan varias semanas todavía para esta elección y eventualmente el panorama podría cambiar. Nuevamente, gracias por esta entrevista. Estamos en contacto para cualquier otra. Gracias a usted. Gracias.